Bienvenidos un día más a Salud y Radio, el podcast del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Hoy tenemos como invitados en nuestra tertulia donde buscamos la salud de las personas. A mi derecha está Macarena Casado Muñiz. Ella es enfermera, es una especialista, aunque no existe todavía la especialidad, en enfermería de urgencias y emergencias, tanto en el ámbito intrahospitalario como extrahospitalario. Estuvo muchos años con labor asistencial y docente también en SAMU, la privada, y también está como profesora en la Universidad de Sevilla de enfermera. Y tenemos después con nosotros aquí a mi izquierda mi amigo el doctor Rodríguez Vela, que como ya sabéis es licenciado en Medicina de Cirugía, es especialista en cirugía plástica, es el jefe de la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío y es un experto también en medicina estética. El programa de hoy es muy interesante porque vamos a hacer alusión a un programa que se emitió hace 3 semanas en donde estuvimos hablando de la medicina estética y de el intrusismo en medicina estética, algo que es bastante preocupante y yo creo que hay que prestarle más atención porque hasta un 65% de los procedimientos que se hacen en medicina estética no están hechos por las personas que tienen que hacerlo, que son los profesionales médicos, tienen que ser los médicos. Y hasta un 20% de los locales que hay por ahí donde se aplican procedimientos médico-estéticos no tienen la regulación adecuada y la U48. La U48, la de medicina estética. Entonces, bueno, estuvimos hablando, fue un programa muy interesante en donde nosotros realmente lo que queremos es alertar a la población de que tenga mucho cuidado cuando se decide quitar una manchita o hacerse un procedimiento de médico estético, quién se la hace, que tiene que ser médico, tiene que ser un médico colegiado y tiene que además tener las competencias adecuadas, hacer el máster, los másteres que estén homologados en medicina estética, etcétera, porque ahora mismo en España no existe como especialidad. ¿Y por qué estamos volviendo otra vez a hablar de lo mismo? Bueno, pues a raíz de ese programa es curioso lo peligrosas que son las redes sociales. A raíz de ese programa y en donde nosotros, bueno, para hacer difusión de la labor que hacemos, pues difundimos en muchas plataformas los programas y se hacen cortos de momento. Entonces ha surgido un montón de comentarios en Facebook, en Instagram, etcétera, y el resto de las redes sociales que es como nos comunicamos, en donde son muy peligrosos esos comentarios. Primero algunos son, no hay que echarle ni cuenta porque son ofensivos, y cuando el doctor Rodríguez Vela habla de que el diagnóstico médico corresponde a un médico, pues incluso empiezan en las redes sociales, hay mucho loco por ahí, lo digo así en serio, y entonces muchas veces no hay que echarles cuenta, ¿no? Pero es verdad que es importante que la gente sepa. Cuidado que acabas de hacer un diagnóstico, ¿eh? Bueno, pero somos médicos. Entonces hay muchos comentarios que a veces algunos son ofensivos, otros están carentes de conocimiento total, son ignorantes, ¿no? Porque estamos hablando de un programa que se emite desde el Colegio de Médicos de Sevilla, que lo que queremos es lo mejor para los pacientes y lo que queremos es que no haya enfermos que se sometan a un procedimiento y que tengan como consecuencia de no hacerse de las formas adecuadas, pues tengan una nariz amputada o un trozo de oreja amputado o tengan una infección por una infiltración de ácido hialurónico, o sea, una deformidad, una asimetría, una ceguera, como nos comentó el anterior programa el doctor Rodríguez Abascal, que además es el responsable ahora mismo de la Dirección General de Prevención al Intrusismo, y puede ocurrir una ceguera por una infiltración donde se produce una trombosis de la arteria central de la retina. Lo que vengo a resumir en definitiva, que el motivo de hoy de este programa es remarcar lo peligroso que es el intrusismo en medicina, remarcar los peligrosos que son algunos influencers en las redes sociales. Y las redes sociales. Sobre todo, perdona que te interrumpa, Javier, lo peligroso de las redes sociales cuando de una entrevista de 30 minutos se coge solamente 10 segundos para generar polémica. Sí, pero esos 10 segundos lo cogimos de aquí del Colegio de Médicos, nuestro técnico. Dani, a quien le mando un saludo. ¿Podemos poner el short ese de que ha creado tanta polémica? Vamos a ponerlo. El diagnóstico en medicina es propio del médico, es decir, yo diría que de las pocas cosas exclusivas que es del médico. Pues todo lo demás es discutible. Ahora, el diagnóstico, que diagnóstico significa a través del conocimiento, ¿sí? El que tiene el conocimiento y se presupone que tiene el conocimiento es el médico. Entonces, el único que puede diagnosticar en medicina es el médico. Entonces, ya no es solo te voy a ver la mancha y te voy a quemar. No, es que no es voy a quemar la mancha, es
qué tipo de mancha es, porque es fundamental, sobre todo, una cosa muy básica, si es malo o no es malo. Y eso lo tiene que hacer el médico, eso no es tan fácil. Son 6 años de formación más 4 o 5 de especialidad para saber si una mancha es buena o no es buena. Que las cosas no son tan fáciles. Eso, porque después puede existir intrusismo dentro de las propias de otras especialidades. Bueno, pues este short, que es un trocito del programa sobre intrusismo en medicina estética, ha creado mucha polémica en base a comentarios de gente que lo único que hace es daño, ¿no, David? Sí, ¿tú qué piensas? voy a puntualizar, porque claro, ese fragmento no se extrae un poco, como dijo Dani, para que la gente vea el resto de la entrevista, no para que comenten. Y menos mal que yo empiezo diciendo, el diagnóstico en medicina. Señor, el diagnóstico en medicina pertenece al médico. En España pueden diagnosticar los médicos, los podólogos en su ámbito y los odontólogos en su ámbito. Punto. Entonces, no está mal. Sí, es que es así. Después hay otro tipo de diagnóstico. Diagnóstico de enfermería, de los psicólogos. También hace diagnóstico en un taller, te hacen el diagnóstico de cómo está el coche. Claro. Y claro, es que el diagnóstico es a través del conocimiento. Y cuando yo hablo de que el conocimiento lo tiene el médico, estábamos hablando de medicina estética. Es que en medicina estética, quien tiene que tener conocimiento es el médico. Es el que va a hacer el diagnóstico y el que va a poner el tratamiento. Punto. Es que tampoco, no sé, entonces, ese fragmento, bueno, por cierto, tengo que hablar más lento, que me han dicho que no se me entiende. Entonces voy a hablar más lento intentando vocalizar más. Si meto la pata vocalizando, pues no os reáis, pero aparte que suelo hablar. Somos andaluces. Somos andaluces y de pura cepa. Eso es. Que cepa. También los comentarios han dicho, vaya, andaluz. Sí, todo me toca. Andaluz y Cayetano creo que también me han llamado. Fíjate, pero bueno, ya está. ¿Cayetano? Cayetano, sí. Cayetano también. Como Cayetano Martínez de Lugo. Sí, y niño de papá. A ver cuando me vio a mi estamos aquí, señores, con un médico que es licenciado en medicina y cirugía, que son 6 años de carrera, con una especialidad en cirugía plástica, estética y reparadora, y con una experiencia ya importante, pues lleva ya bastantes años, pasa que como está tan jovencito, pues, gracias. Pero que ya David tiene su edad, ¿eh? Y que estamos hablando con el jefe de la unidad de quemados, y que además estamos aquí para ayudar a las personas. Lo que no se puede hacer es emitir comentarios en las redes sociales fuera de contexto, en base a un fragmento de un diálogo, y además encima hay que intentar que yo no sé qué pretenden los influencers, pero lo único que van a hacer es daño, por lo menos en medicina estética. Claro, a mí lo que me da la sensación es que intenta confrontar directamente con, ¿sabes, no? Donde nunca ha habido problemas, porque nunca, por lo menos mi percepción, como clínico y en fin, yo nunca he tenido problema con enfermería, cada uno sabe, claro. Son 2 carreras que tenemos en común el paciente, pero después son muy diferentes. Uno está encaminado a cuidar y después está medicina, que bueno, que tenemos diagnóstico y demás. Entonces, nunca hemos tenido confrontación, yo creo. Eso es cierto. Ni en urgencia ni yo en quemado he visto esa. Eso es cierto. En el día a día nosotros, los médicos, trabajamos en equipo. O sea, yo no podría trabajar sin los enfermeros y enfermeras que están en mi unidad, sin las auxiliares OTK, como quiere que se le llame ahora, y los celadores. O sea, esto es un equipo. Pero cada uno tiene sus competencias y sus. Los celadores que no son profesionales, que se nos olvida, los celadores que no son profesionales sanitarios son los que mueven el hospital. Señores, si el celador no me lleva al paciente al quirófano, yo no puedo operar. Entonces, es indiscutible. Entonces es una pena que este tipo de comentarios, al final buscan el enfrentamiento entre dos categorías profesionales, que cada una tiene su función, cada una tiene sus competencias, sí. Y eso está regulado por ley. Entonces, nosotros en el programa de Intrusismo en Medicina Estética lo que queremos alertar a la población, que antes de someterse a un procedimiento médico estético, que sepa que eso no nada más que lo puede hacer un médico, y que el diagnóstico médico corresponde al médico. Así que ya el próximo short que me hagáis, ya me hacéis los comentarios a mí, el diagnóstico médico lo hace el médico, igual que el diagnóstico de la ITV lo hará el mecánico. Eso es así. Después están los diagnósticos de enfermera, etcétera, que eso ahora Macarena me gustaría que me aclarara qué es lo que son los diagnósticos de enfermera. Mira, ahora te comento lo de los diagnósticos de enfermería. Yo creo de todas formas que la mayoría yo tampoco entiendo el que se consigue con enfrentarnos. Yo estoy en el colegio de médicos, soy enfermera, estoy con 2 médicos y de momento no me va a dar reacción alérgica a nada. Claro. Y después, por ejemplo, he estado en la asistencial muchísimo tiempo y yo ha habido una cosa que he tenido siempre muy clara. Yo soy enfermera y si yo estoy en el área de clasificación y mi compañero celado, que lleva 30 años viendo cara de gente entrar por la puerta y me dice, yo con una cola, y me dice, Macarena, échale un ojo. Yo no le echo un ojo, yo le digo, pásalo. Y quiero decir, él no está diagnosticando, pero está viendo una mala cara.
Ahora, yo en clasificación, para eso sí que es verdad que soy muy insistente con los estudiantes que he tenido, que enfermería no puede hacer diagnósticos médicos. Es decir, yo en la hoja de clasificación, cuando viene el motivo de consulta, yo jamás pongo, y además cuando he tenido alumnos se lo he dicho, digo, yo no pongo cólico nefrítico, aunque lo sepa, que el paciente que me viene es un cólico nefrítico. ¿Por qué? Porque es que el cólico nefrítico es un diagnóstico que lo tiene que hacer el médico. Yo en motivo de consulta podré poner, pues, paciente que acude con dolor en fosa renal, irradiado, mal estado general, vómito, en base a signos y síntomas. Igual, perdona David, que si estoy en una parada y tengo que llamar a mi compañero a las 3 de la mañana, yo cuando lo llamo por teléfono le digo, pues mira, ha entrado un infarto y hay una TV sin pulso. Estoy utilizando un diagnóstico médico porque si me dedico, pero verás, a la hora de yo escribir en mi hoja de evoluciones, yo no pongo un diagnóstico médico. Pero eso tiene un motivo, es que ten en cuenta que el diagnóstico médico tiene unas implicaciones legales, terapéuticas muy importantes, y después, eso lo sabemos nosotros en medicina, una vez que tú le has puesto una etiqueta a un paciente, cuesta mucho quitársela. Entonces, si tú por lo que sea te equivocas, porque te puedes equivocar, que nosotros también, pero bueno, lo contempla la ley. Si tú te equivocas y cólico nefrítico y no lo era, esa etiqueta a saber hasta dónde se va a arrastrar. Exactamente. Entonces, hay que tener cuidado porque el diagnóstico médico tiene una implicación legal importante. Yo en eso particularmente siempre he sido muy pesada y hay compañeros que ponen... Pero un inciso, igual que yo, en la unidad de quemado, cuando veo a alguien con alteraciones de la glucemia, yo llamo al endocrino, aunque yo sepa que va a ser una diabetes tipo 2 por corticoide, pero yo me aseguro. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy cirujano y sé dónde están mis límites, y aunque yo puedo diagnosticarlo, me quedo más tranquilo si lo diagnostica pues el que de verdad controla esa patología. Sí, eso yo hago mucho hincapié en ese tema. Los médicos tenemos que ser humildes, porque efectivamente David es cirujano plástico y a lo mejor pues él sabrá seguramente manejar una descompensación hiperglucémica. Pero realmente, como tiene más cosas que hacer, pues oye, para eso están otros médicos que se dedican más a eso, internistas, endocrinos, etcétera. Eso no significa que después hay sitios de la medicina, como la medicina de familia, medicina de urgencia, donde tú tienes que manejar un montón de problemas de procesos sindrómicos. Yo tengo una disnea, tengo que quitarle la disnea. Otra cosa que sea un síndrome de Guttpachel o que sea una patología autoinmune, pues ya se estudiará. Bueno, vamos a poner un comentario, ¿no? Me habías preguntado. Te estaba preguntando respecto, porque Vamos a ver, enfermería sí que es verdad que hace diagnósticos, que de hecho se llaman diagnósticos de enfermería. Diagnósticos NANDA, ¿no? Viene la NANDA, que es como el equivalente a vosotros, el CIE, que creo que va por la edición una codificación. Una codificación, y después está el NI y el NO, que todos los que nos hemos tenido que estudiar unas oposiciones, la NANDA, el NI y el NO es lo que nos ha dado por todos lados. De hecho, en los casos clínicos pues se pone, y en resumidas cuentas no deja de ser que tú cuando tienes a un enfermo, igual que vosotros los médicos, hacéis un diagnóstico y en vez de a ese diagnóstico, que en vuestro caso es un diagnóstico médico, pautado y una serie de tratamientos y medidas, pues enfermería hace un diagnóstico enfermero. Pues por ejemplo, si es una fractura de cadera, está inmovilizado, pues yo pongo riesgo de caída. Riesgo de caída es un diagnóstico enfermero, y ahora lo mismo, un diagnóstico enfermero, y ahora no me vaya a equivocar, que los ATE van también a mí. Ahora tú haces con unos objetivos y unas actividades, planificas unas actividades para que ese enfermo no se te caiga. Claro. Verás, no deja de ser... Y al final también haces un plan de cuidado, pero igual que vosotros. Yo veo al enfermo y digo, bueno, este enfermo tiene una fractura de cadera, está solo. ¿Qué le puede suceder? Pues yo establezco mi diagnóstico de enfermero, riesgo de estreñimiento, riesgo de... Y ahora yo establezco una serie de medidas que al final son... y de actividades, que es lo mismo que ustedes hacéis. Muchos de esos diagnósticos hablan más de hay diagnósticos que además son, y además vienen definidos así, que son relacionados con... Es decir, que tú lo relacionas además con otros compañeros profesionales. Es decir, hay diagnósticos enfermeros que además se etiquetan así,
relacionados con, porque indudablemente va al compañerismo y al trabajo de que trabajamos en equipo, o con el médico, claro, o con un fisioterapeuta. Muchas veces a lo mejor valoráis la vulnerabilidad del paciente, ese enfermo no... O tengo que llamar no debe, exactamente. Entonces, ese es el problema de la palabra diagnóstico, pero que el diagnóstico médico, lo repito, es exclusivo del médico. Se ponga como se ponga, enfermeras saturadas o periquitos o quien sea. Y cuando hablábamos de conocimiento, era el conocimiento de medicina estética, pero bueno. Vamos a ¿quieres que pongamos algún comentario de esto que hemos visto en las redes sociales? Vamos a poner uno y ya lo leo yo si acaso. Vamos a poner Daniel Castro, nuestro técnico de sonido ahora mismo, que ahí está. Bueno, lo voy a leer porque no veo de lejos. Dice, esto es un comentario al corto que hemos visto, uno de los comentarios múltiples han surgido en relación al corto de ese programa, ¿no? Ya veo que eso del conocimiento te ha hecho tropezar. Quizás debas estudiar más y adquirir más conocimiento para ser conocedor de que no solo el médico diagnostica. Y ahora hace una serie de preguntas. ¿Acaso el psicólogo no puede diagnosticar un cuadro depresivo, un cuadro ansioso o un trastorno alimentario? ¿Acaso un fisioterapeuta no puede diagnosticar lesiones físicas o alteraciones neuromotoras? ¿No son las enfermeras las capacitadas a través de la NANDA de realizar el diagnóstico enfermero? Quizás tu ego nubla tus conocimientos sobre el equipo multidisciplinar de la sanidad o quizás no tengas tantos conocimientos como refieres. Si os fijáis, este comentario primero es ofensivo, porque habla es despectivo. Es despectivo, habla del ego. Cuando os voy a decir una cosa, yo creo que evidentemente, como en toda la vida, habrá médicos y los hay, que parecen que han puesto, pero en general la medicina requiere una dosis de humildad y de estudio, de formación y saber uno hasta dónde puede llegar, porque eso se lo decía el otro día David. Vamos a ver, yo puedo diagnosticar una rotura esplénica y un shock hipovolémico hemorrágico, pero yo no puedo operar un vaso, tiene que ser cirujano. Entonces hay que ser, o a lo mejor necesito un compañero que me eche una mano en una emergencia. Y en este sentido estamos hablando con un profesional con muchos años de estudio. Entonces hablar de ese tono despectivo, bueno, eso pasa mucho en las redes sociales y es complicado. Es a lo que nos exponemos, pero que él mismo se ha contestado, sí, cuando dice diagnóstico de enfermero. Claro, lo que él está diciendo es un diagnóstico psicológico y los fisioterapeutas, el diagnóstico lo hace el rehabilitador. El rehabilitador es el que diagnostica, pues si tiene una bursitis, médico especialista, una bursitis, lo que tiene, y el fisioterapeuta aplica. De hecho, hoy por hoy en España solamente pueden diagnosticar. Ahora nos va a poner una diapositiva. Es que, verás, diagnosticar puede diagnosticar todo el mundo, sí, porque todo el mundo en su campo tiene algún conocimiento, obviamente, pero diagnóstico médico, con la implicación legal, terapéutica, de responsabilidad que eso conlleva, eso no es más que lo puede hacer el médico y los odontólogos a nivel bucal y los podólogos a nivel del pie. Lo vamos a poner en pantalla ahora para que lo vea la gente. David, vuelvo a lo que he dicho antes. Perdón, tengo que hablar más lento, que ahora van a decir que se me sigue sin entender. Lo siento, mi acento pues es el que es. Ya hablo más rápido que tú. Pero mira, yo diría lo que dijo Manu Sánchez, que escuchen más rápido. Exacto, que escuchen más rápido. Mira, ahí, Manu Sánchez, y vuelvo... Manu Sánchez, me acuerdo de lo dicho. Vuelvo otra vez a lo que he comentado al principio. Es que hay que sacarle punta... si tenemos la piel tan fina... Ya, ese es el problema. Y ahora, por ejemplo, porque hay compañeros de la profesión enfermera que motivo de consulta, pues lo que he comentado, vamos a ver, es que no sabemos que yo como enfermera no puedo utilizar un diagnóstico médico por mucho que yo vea a un paciente rotación y acortamiento de la pierna, claro, que yo sé que eso es una fractura de cadera, pero si no lo es. Pero es que ni nosotros, y yo me espero a que estén las pruebas complementarias para afirmar el diagnóstico. Así que pero que no es una cosa banal, que otra cosa es, por ejemplo, lo que he comentado, cuando vas y yo si tengo que llamar a mi compañero y le digo, oye, mira, que ha entrado un paciente que tiene un infarto, pues claro, pero que a la hora de escribir, yo legalmente no puedo escribir el paciente viene con un infarto. Vamos a poner una que, bueno, sí, bueno, empieza con esa si quieres, empieza con esa. Es que aunque sea pesado, creo que mira, la enfermería Magdalena, debería saber en eso. España el diagnóstico médico, eso es lo que pone ahora mismo la ley, es una competencia legalmente reservada a los médicos, odontólogos y podólogos en su ámbito. Esta función está regulada por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y su incumplimiento puede suponer un delito de intrusismo. Y como pone esa diapositiva, en la Ley 44/2003, es de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
corresponde exclusivamente a los médicos, odontólogos y podólogos en el ámbito de sus competencias respectivas la indicación y realización de las actividades dirigidas al establecimiento del diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento que se considere necesario. Vamos a ver, es que lo que estamos hablando es muy serio. Es que si no estaríamos actuando, todo lo contrario es una mala praxis y supone un peligro para la población. En este tema estamos hablando de medicina, hablamos aquel día de medicina estética hace 3 semanas, pero que podemos ampliarlo a cualquier actividad de la medicina. De todas formas, me gustaría hacer un inciso, porque otros de los comentarios, ¿no? Que si elitista, que si clasista, y que si, en fin, que si somos unos privilegiados, porque eso es lo que muchos mensajes he leído, ¿no? Que privilegiados. ¿Privilegios de qué? ¿De estudiar 6 años, 5 años de especialidad y tragar lo que yo trago en el hospital? ¿Es un privilegio? Sí, en fin, eso es una cosa de mérito, que quien quiera le invito a que lo haga, y son méritos, no son privilegios. Es que nos confundimos los términos, sí, ser médico aparte en España no es un privilegio, son méritos. Es normal que nosotros los médicos, igual que pasaría con los enfermeros, nos veamos atacados así en las redes sociales con comentarios absurdos. Yo creo que no echaré mucha cuenta porque es muy ignorante, pero es importante lo que tú estás diciendo, que son muchos años de carrera, son muchos años de formación, somos, por desgracia, políticamente maltratados muchas veces, muy maltratados políticamente. Da igual la huelga. Entonces, de ahí hay una huelga que se está puesta para el 23 de junio, el 23 de junio, el 13 de junio, perdón, y bueno, lo que dice, claro, eso te enardece, o sea, el que escuches comentarios de gente ignorante. Entonces, los influencers son muy peligrosos cuando hablamos de salud, es muy peligroso. De todas formas, porque yo creo que puede ser que no haya quedado claro, porque estamos hablando de diagnóstico de enfermería, diagnóstico psicológico. Un ejemplo muy, muy sencillo. En justicia, me voy a ir al ámbito de la justicia. Estudian derecho, tanto los jueces como los abogados y demás. Pero quien dicta la sentencia es el juez. Claro. Aunque a lo mejor el abogado sabe mucho más en ese campo porque fue su trabajo fin de grado, en fin, sabe mucho más que el juez. Pero el que tiene que firmar y dictar sentencia es el juez, por mucho que sepa los demás. Pues esto es igual, sí, el que la ley es el médico el que tiene que firmar el diagnóstico. De todas formas, yo sí que es cierto que no hay que echarle mucho caso a lo, pero sí que es verdad que yo entiendo, en este caso tú que eres el afectado, entiendo que uno se ofenda porque que a ti te prejuzguen a través de una red social y que te lo dicen terminología. No, yo aquí sí lo quiero poner porque si eso hubiera pasado a un chaval de 15 años... Uy, lo hunden. Claro que lo hunden. Verá, es que para mí sí vamos a aprovechar para aclarar esos términos, pero que también nosotros que somos adultos, que entramos en un mundo de que hacemos prejuicios, pues hay que ver que es andaluz, hay que ver que no sabe hablar. Mira, hay un comentario en las redes sociales. Que creo que es importante en gente adulta, oye, concienciarnos también vamos a dejar quietecito el botón del dedo, que a nosotros se nos presupone adulto. Que yo te entiendo, además, si te ofende determinados comentarios, que a lo mejor cualquiera te puede decir, bueno, David, no pasa nada, no importa, los demás te conocemos. Oye, sí. Como diríamos aquí, no me ofende, pero me irrita, ¿no? Me irrita, me da coraje, pero me da coraje. Hay un comentario de alguien que es enfermera. Bueno, ¿por qué? Enfermero, no, pero eso yo no me refiero a ese, Dani. Uno que es de Inés-Night. Dice... Bueno, se pueden decir porque son públicos. Son públicos, sí, todo. Bueno, ha habido muchos mensajes, muchos comentarios. Que hemos estado hablando con asesoría jurídica y... Este comentario se genera a partir del show del programa y dice: a saber cuántas enfermeras te han salvado el culo en los 10 años de estudio. Y eso que eres el que tiene el conocimiento. O sea, primero me parece totalmente fuera de... además es desagradable el comentario. Pero esas cosas pasan en las redes sociales. Y después, además, nos va a contestar una enfermera. O sea, pero que aquí no se trata de salvar el culo a nadie, sino aquí se trata, primero, la piedra angular de todos nosotros, que es el paciente. Así que tienen que entender la gente que todo lo que hacemos en el hospital es por el paciente. Aquí no se trata de salvar, de que yo salve a enfermería me salva a mí. Claro. Aquí se trata de seguridad del paciente. Exactamente. Mira, yo a mí ese comentario se lo ha hecho porque con la sigla y eso no... No sé si enfermera, médico... No, exactamente, y como hay tantos haters y que yo de eso entiendo poco, yo normalmente me quedo quietecita con el dedo. Lo de a saber cuántas enfermeras te habrán salvado el culo, me parece que si es enfermera, que también las enfermeras tenemos nuestro conocimiento, simplemente con la forma que se expresa ya me dice mucho de esa persona. Claro.
Y La después, educación. lo mismo, tenemos que asumir la humildad. Efectivamente vienen muchos años todos los compañeros, los residentes R1, pero que también vienen los estudiantes de enfermería, viene el estudiante de medicina, de TCAE, viene el estudiante de medicina. Entonces, vamos a ver, que de hecho con David lo estaba comentando, no sé por qué buscamos ese enfrentamiento entre nosotros, que te dice, es que hay que ver, a lo mejor un compañero dice, es que hay que ver, el residente dice, la de pruebas que le ha pedido, le digo, hombre, digo, si el pobrecillo lo deja en el primer día con el fonendo, no le han dado más explicaciones, digo, pues yo pondría más cruces. Te quiero decir que es que yo creo que no hay que ir a machacar al compañero, que cada uno, en este mundo hay cabida para todo el mundo, y cada uno tiene que tener muy claro a lo que se dedica, y yo no me dedico a putear al compañero que viene. Que le puedo echar una mano y le puedo enseñar, le enseño, no le salvo el culo. Le enseño. Para mí, Es no que le lo que estoy se acaba de decir salvando- David, si aquí no estamos para salvar el culo a nadie, aquí estamos para ayudar al enfermo en el proceso que tenga de salud, intentar curar, o si no cuidar, tratar, etcétera. Pero que aquí somos todos un equipo, los médicos con los enfermeros y enfermeras, con los auxiliares y las auxiliaras, y los TK y los TCOE, y todas estas cosas. Pero que somos un equipo. Y después, pero cada uno tiene sus competencias y su parcela, y su ¿verdad? parcela. No. Y hay cosas que son del médico, se ponga como se ponga. Mira, y hay De cosas todas que no formas, son. un inciso, cuando yo hablaba de conocimiento, es que estábamos hablando de medicina estética. Claro, Entonces, claro. el conocimiento de medicina estética. Obviamente el médico no tiene el conocimiento universal, no tenemos la piedra filosofal. En fin. Hay un comentario aquí que ese sí me gustaría ponerlo porque sí, de Nurse Analytics, Nurse es enfermera Enfermera en en inglés. inglés. Nurse Analytics dice, probablemente este chico, se refiere al doctor Rodríguez Vela, es muy novato y le falla y le falta ver cómo funciona todo porque está equivocado. Bueno, os voy a decir una cosa, David lo que pasa es que se conserva como un martillo en manteca, parece muy jovencito, pero este tenía una edad, ¿eh? Pero aparte estamos hablando de un profesional que ha hecho 6 años de carrera, 5 años de especialidad, jefe de la unidad de quemado y bueno, y es un... entonces- que ninguno lo habéis dicho, yo ya lo voy a decir, ¿eh? Tiene también la carrera de conservatorio. Bueno, sí. Claro, bueno, por eso estoy también conservado. Claro, como ella es 14 años de Te conserva, conservatorio. te me conserva. conservo. ¿no? David es pianista y sabéis que ha compuesto la melodía del programa Preludio Sanitario. Pero si ya no se trata simplemente, sino simplemente por la apariencia, un vídeo que no se han ni molestado en buscar más, novato no sé cuánto. Bueno, que puedo ser novato, yo todos los días aprendo cosas, ojo que... Eso es muy importante. Que eso, todo. pero sobre todo es ese prejuzgar antes, ¿no? Y le falta experiencia. Bueno, pues llevo 3 años al frente de la unidad de quemado, así que yo de equipo multidisciplinar creo que entiendo un poquito. De hecho, estamos intentando meter la musicoterapia, los musicoterapeutas no son sanitarios, lo estamos intentando meter en ese grupo, ¿vale? En ese equipo. Y bueno, Mira, en fin, ahí quizás me meta en un jardín, sí, cuidado, de espinas. pero yo me voy a meter. Sí, porque creo que no hay que tener miedo. Nosotros tuvimos, y yo me he enfrentado con compañeras que verás tú que cada uno tiene su... Y el que tú tengas tu carrera, no quiere decir que yo ahora me tenga que imponer a decir, no, es que yo me tengo que equipar y coger funciones tuyas. Mira, en un hospital donde yo trabajé, había un protocolo que estaba establecido que el electro lo hacían las TCAE, con todo mi respeto. Eso es la auxiliaria antigua, te cae. Para la gente no se ofenda. Y entonces yo me he llevado años y años protestando por eso. Porque ellas son Hasta- las que ponían los vectores. No, que el electro era función de la TCAE. ¿Te Además, refieres a poner poner los no, vectores? el electro, realizar el electro. Eso. Si tú me pones a mí en una prescripción hacer un electro, Que no- Lo hacen mi ellos. ¿Te compañera refieres a la colocación de los electrodos? Sí, hacer un- y darle al botoncito. Y a darle al botoncito, y Pero es que entonces- sabe colocar los electrodos. ¿te quieres callar ya? Me encanta. Sigue. Entonces yo me he llevado años y años y años y de verdad había veces que lo pasaba mal y además ese protocolo estaba firmado por la supervisora, por la jefa de... Y un día la cogí y le digo, mira, tú te traes al de enfrente, le dices dónde va 1, 2, 3, 4 y 5, lo pones 3 veces y es automático y lo hace. Pero es que realizar un electro es función de la enfermera, porque yo, aparte de salir el dibujito, tengo que saber que el electro está bien hecho, que no sé si mi compañera TCAE lo sabe hacer o no.
saber si está bien hecho o si tengo que correr o no tengo que correr o decir al médico baja, claro. que no es solamente poner unas pegatinas. Bueno, pues a mí en esa época no había hater, pero si lo hubiera hecho por redes sociales me hubiera caído hubiera lo más llovido, grande. claro. Y hoy por hoy sigo defendiéndolo y me he peleado, y siguen diciendo que el electro es una función de la TKE. Pero porque ¿Eso hay quién lo cosas- dice? ¿Quién lo dice? La TKE. Las TK dicen eso. de Que ese, sí, de ese que, hospital. que yo le estoy quitando su función, le Claro. digo, yo no te estoy quitando la función. Vamos a El ver. electro, mientras el enfermo esté bajo mi, Sí, sea mío, el electro lo voy a hacer yo. Es que además, Porque vamos a el ver, electro no es solamente poner las pegatinas, es ver que están bien puestas, que el electro está bien, y ver Ver si hay que tengo sacar a lo mejor una tira de ritmo. Es que son muchas cosas. Entonces, es que en la sanidad- propia colocación de los electrodos. Hay que colocarlo en sitios para que se Y ahora me responsabilicen caerá- los y problemas de si- conducción. Y si el paciente tiene una herida, ¿qué? ¿Cómo lo cambia? Es que son cosas así, en medicina, en sanidad, Pero que a parece todo nivel muy fácil. legal eso está en la Eso carrera de dentro- enfermería, el electro corresponde a la enfermera. Corresponde a la Punto. enfermera. Igual, lo que igual que la pasa es que- administración de fármacos de la Exacto. enfermera, eso es Bueno, innegable. eso no- vamos a poner ya un último comentario, sobre todo porque, para que la gente sepa la mala gente que hay por internet, ¿no? Hay mala gente porque además son tontos, son ignorantes, lo único que hacen daño a la población. Ya me Se la llama estoy haciendo en la chica de mañana Impaulet, dice chavalote, ¿eh? Chavalote. Ve a un logopeda que te diagnostique tu previdente problema de expresión oral y acto seguido a un buen psicólogo. La verdad es que al final yo creo que este tipo de comentarios no merece mucho la pena tampoco darle mucha vuelta, porque hay gente como mala, hay muy mal educada, gente que hay mucho loco por internet, entonces, pero es verdad que da pena una persona como el doctor Rodríguez Vela, que está todos los días para mejorar la salud de las personas y que estén mejor las personas, reciba este tipo de comentarios absurdos en un programa que buscamos la salud y donde estamos hablando de intrusismo, medicina estética, y donde además lo que ha dicho es cierto, que el diagnóstico médico corresponde al médico y punto. Y el Entonces, electro lo hace una enfermera. Enfermera. Y que no cobramos por esto, así que esto lo hacemos un poco para aclarar las cosas y demás. Entonces, Eso no- la gente tiene, por eso son muy peligrosas las redes sociales, porque es que la gente lee estas cosas y mucha gente habrá, dirá, pues no tiene razón, ¿no? Por lo que sea, y sigue yendo a centros centros de estética que no debe hacerse medicina estética y crea polémica. Entonces, por eso hemos querido hacer este programa, porque igual que es importante alertar sobre esto como las fake news. Cuando tú ves una noticia que es falsa, pues lo que haces es hablar de ella y ya está, que no es falsa. Y una verdad a medias se convierte en una mentira. Exacto. Que es lo que han intentado jugarnos, pero analizo el corto, bueno, el corto hay que contextualizarlo, y si no se contextualiza es una verdad a medias, que al final es una mentira, que es lo que yo creo que han intentado hacer. Pero Bueno, de hecho, el programa pasado estuvo el doctor Rodríguez Abascal, que yo, como ya he dicho, es el que ahora mismo es responsable de la Dirección General de Prevención al Intrusismo, que es médico especialista en cirugía y además es experto en medicina estética. Digo experto porque no existe la especialidad. Y lo dijo muy claro, el diagnóstico médico es exclusivo del médico. Se ponga como se ponga, la enfermera saturada, la nurse analytic y toda la... O sea que... Tened cuidado con los comentarios. Yo os aconsejo que bloqueéis ese tipo de primero de personas. El electro lo hace, mira, el electro lo hace el que sepa hacerlo. No, el electro debe hacerlo en enfermería. ¿Por qué? Porque la simple colocación de los electrodos en el segundo espacio intercostal, linealidad, eso es fundamental para que haya una buena conducción y se vea el ritmo normal del corazón. La velocidad del electro también influye. Y después lo más importante, que tú ves una alteración, que para eso la has estudiado, compatible con una angina de pecho, compatible con un infarto de miocardio, y sabes que tienes que llamar al médico. Entonces, que el electro no es hacer el electro y dejar el papel ahí. Porque si hago un electro de un infarto de miocardio, no puede estar el papel esperando el electro ahí. Eso está claro. Pues eso me ha costado a mí de disgusto. Menos mal que no Bueno, había redes sociales. Menos mal. vamos a terminar este programa tan interesante, donde hemos hablado de que ser médico no es fácil, de que ser médico es un sacrificio importante, igual que de enfermería, y que nosotros aquí lo que estamos buscando es siempre el bien de las personas y que la gente transmitir salud. Y ahora mismo este intrusismo en medicina estética es un problema de salud gordísimo, a mí me preocupa muchísimo. Yo cuando me escucho, bueno, hace poco, ayer hablé con una chica que es muy buena tatuadora, hace tatuajes, pero ha montado un chiringuito poniendo ácido hialurónico y poniendo infiltraciones. Entonces, hasta que ocurra la desgracia y se le produzca una necrosis cutánea, una infección, a un shock anafiláctico y se muera y saldrá en los periódicos. Una ceguera. En fin. Entonces, por favor, pensar de verdad que el intrusismo hay que combatirlo entre todos.
en medicina estética ahora, porque está muy de moda y cada vez hay más procedimientos que se hacen por personas no cualificadas y que el diagnóstico médico pertenece exclusivamente al médico. Bueno, Y yo después está el diagnóstico de enfermería, que es otro tipo de diagnóstico. Hay más diagnósticos, ¿sabes? Yo a mí sí Bueno, una musiquita que queráis entre los dos. Espérate. No, sí, así Espera, seguimos hablando. espera. Yo para ir portando la musiquita. Espérate. A mí también me gustaría también para concluir, efectivamente, que hemos hecho el programa para aclarar una frase como lo que pueda acarrear sacada fuera de contexto, que es que era muy claro, esta persona lo único que tenía que haber hecho y los que contestan es haberse visto el vídeo, el podcast completo, que por cierto además era muy bueno y está muy interesante. En Salud y Radio. Y después, hombre, que si pedimos conocimiento y pedimos, pues que la gente a la hora de expresarse se exprese un poquito mejor. Y después, que hombre, si le pedimos hoy en día que estamos, que si los medios, las redes, nuestra juventud, el bullying a través de las redes, hombre, pues creo que con eso también hay que concienciar. Otro día haremos un programa de... Sí, ya tuvimos un programa. Vamos a dejar un poquito el dedito. Tuvimos un programa un día sobre la homofobia, que vino la doctora, bueno, es vocal, es vicepresidenta de aquí del Colegio Médico, que estuvo hablando de eso, de la adicción a los niños, adicción, digamos, o lo difícil que es controlar esa adicción a las tablets, a los dispositivos electrónicos. Hay que tener cuidado con eso. Pero además, porque después pasa lo que pasa. Que además comentarios cuando me has dicho, ¿y tú qué piensas del que habías puesto una compañera enfermera? O digo, hombre, a mí qué me puedes decir, me da igual que sea enfermera, como sea arquitecta, como sea el ministro de... simplemente la forma de expresarse me dice mucho de una persona. Entonces tú puedes opinar porque de hecho hacemos un programa de radio, se sube a las redes sociales y todo el mundo está en la libertad de expresión de opinar. Ahora, siempre y cuando pues tú opines desde el respeto, no tienes ni que utilizar Pues sí. el desprecio, el insulto, no sé, porque dice todavía menos de ti. Dice Correcto. todavía menos de ti como persona. Entonces, pues yo creo que... Bueno, elige una musiquita para terminar. Una... No voy a regalar una taza porque tenéis todo. ¿Tú tienes taza? Yo no. ¿No tiene taza? Pues entonces le vamos a regalar una taza. La última ¿Tenemos taza por aquí? la A última Macarena la- Casado nos hemos dado una taza de Salud y Radio. Y, La y última tiene- y se la llave- di- ¿Y llavero tiene? Llavero tampoco. ¿Tampoco tiene llavero? Bueno, pues le vamos a hacer entrega a Macarena Casado, a enfermera, que no puede hacer diagnósticos médicos, puede hacer diagnósticos de enfermera. Le vamos a regalar la taza Y del yo programa. la verdad es que... Pero hacen muchísimas más cosas y la enfermería es esencial. Hombre, que es Necesaria, esencial. no se Yo entiende. creo que hay que fomentar el trabajo en equipo y muy no... bueno para el café y para... ¿Sale fresquito el café? El café calentito. ¿Esto lo lleva al trabajo? Claro, Ah, vale. por favor, lo pones en tu mesa, en tu despacho, entre enfermo y enfermo. Y esto es un llaverito que de a mi amigo Carlos Borsón, no el otro. El llaverito lo... Que, De hecho, he venido más que nada por el bueno, llavero. ¿queréis ponernos de acuerdo en una canción Venga, para terminar? David, ¿cuál...? Mira, como estamos un poquito locos, Castillos en el aire. Venga, Venga, vale. de Alberto Cortés, me encanta. La. Bueno, Esa- señores, que me ha encantado veros de nuevo y nos vemos el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los